Yo nací el 16 de julio de 1894 en un pueblo llamado Teciutlán, que es abreviatura de la palabra Teciuyutepecintlantzingo, que quiere decir en la lengua mexicana lugar en donde cae granizo. Esa población fue fundada por los españoles en el siglo XVIII y está enclavada en una región densamente poblada por varios grupos indígenas que hablan diversas lenguas: el otomí en el norte, el totonaca, el olmeca mexicano y el náhuatl, correspondiente ya al siglo XVI. De niño aprendí la lengua indígena porque todo el mundo hablaba el náhuatl en la región. Mis padres fueron Vicente Lombardo Carpio e Isabel Toledano Toledano. Mi abuelo paterno fue italiano, Vincenzo Lombardo Catti, piamontés, que vino a México en la segunda mitad del siglo pasado a virtud de un contrato que celebró junto con otros jóvenes de Italia para enseñar en México pequeñas industrias agrícolas. Pero al llegar a Veracruz se encontró al presidente Benito Juárez, que estaba refugiado en el puerto. Se presentaron a él los jóvenes italianos para que se cumpliera el contrato, y el presidente Juárez les indicó que era imposible, porque el país estaba invadido por las tropas francesas y él estaba luchando por la independencia de nuestra patria. La mayoría de los jóvenes italianos regresaron a su país, pero mi abuelo le pidió a Juárez que le permitiera quedarse en México. Juárez le dijo que podría hacerlo a su riesgo, porque él no podría hacer absolutamente nada por un extraño. Pero mi abuelo insistió en quedarse porque él era garibaldino, partidario de Giuseppe Garibaldi, y Juárez era un liberal, el hombre de la Reforma. Aquí quedó mi abuelo y poco tiempo después se embarcó en un pequeño buque y entró por la barra de Tecolutla. Le gustó aquel lugar y empezó a construir una población nueva que hoy se llama Gutiérrez Zamora y que es muy rica porque hay muchos frutos tropicales de gran valor y porque es en la actualidad la gran zona del petróleo. Casó mi abuelo con una indígena, nacida en el estado de Hidalgo, pero de raza totonaca. De ellos nacieron mis tíos y mi padre, y cuando llegaron a cierta edad, el abuelo consideró que era necesario llevar a la familia a un lugar donde pudieran muy jóvenes los hijos. Así llegaron a Teciutlán. Mi padre casó con una joven del pueblo, probablemente de origen sefardita. En cuanto a sus ascendientes, he encontrado documentos de un sacerdote toledano que, siendo muy joven, solicitó al obispo de Puebla que se abriera a oposición la cátedra de teología para presentarse examen y optar por ella. De tal suerte que, desde el punto de vista racial o biológico, yo soy una mezcla de diversos factores: italianos, españoles, indígenas de México, y nací en ese pueblo de Teciutlán.
Ahí aprendí las primeras letras con una tía de mi madre que me enseñó a leer en el silabario de San Miguel. En aquella época el silabario de San Miguel era el instrumento tradicional para enseñar las primeras letras a los niños. Esa tía de mi madre no era profesora, pero quiso enseñarme y yo asistía a su casa todos los días, porque no me admitían aún en la escuela primaria. Era yo demasiado pequeño. Más tarde, cuando cumplí los 6 años, ingresé en la escuela primaria que se llamaba Liceo Texuteco. Era un plantel de tipo nuevo. Su fundador y director era el profesor Antonio Audirac, de origen francés. Fue discípulo del educador suizo Enrique Rebsamen, que había fundado una escuela de tipo nuevo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El profesor Audirac, en cuanto terminó sus estudios, fue a Texutlán y estableció esa escuela. Allí estudié los años de la primaria, sin darme cuenta y sin tener ninguna idea respecto de mi futuro. Mi padre era un hombre rico. Trabajó como comisionista, agente de seguros, lo que se llama un comerciante en grande. Vendía productos del petróleo en toda la Sierra de Puebla y en la costa de Veracruz, y tenía otras muchas actividades. Mi abuelo, en cuanto llegó a Texutlán, él había concluido el bachillerato en la ciudad de Torino y tenía además el interés por el estudio constante del país que ya era el suyo. Descubrió unas minas muy ricas de cobre. Después de algunos años de esfuerzos para formar una empresa, empezó a explotarse la mina y también se convirtió en un hombre rico. Una vez que yo concluí los estudios elementales, mi padre me llamó un día y me dijo: tienes que ir a la Ciudad de México, porque aquí no hay ninguna otra escuela en la que puedas continuar estudiando. Y me trajeron a la capital, a un internado que había abierto el gobierno. Se llamaba Internado Nacional y servía para dar alojamiento a los estudiantes de la provincia. Entonces me quedé aquí, sin amigos y sin relaciones en la Ciudad de México, y opté por estudiar la preparatoria, o sea, el bachillerato. En el Internado Nacional había solo 2 años para el estudio de la preparatoria. A partir del 3er año había que pasar al edificio de la calle de San Ildefonso, en donde estaba la Escuela Nacional Preparatoria, que en aquel tiempo tenía un plan de estudios de 5 años, iguales para todos los estudiantes que después optarían por alguna carrera o por alguna preparación profesional. Esos años fueron para mí decisivos en mi vida, porque empecé a descubrir muchas cosas que yo ignoraba. Mi vida de niño fue una vida de niño feliz, sin preocupaciones, sin privaciones de ninguna clase, dedicado a la escuela y al mismo tiempo al campo. Mi padre era un hombre muy amante de la naturaleza y le gustaba mucho la cacería. Como era rico,
Venían muchos caballos, muchos perros, que importaba de los Estados Unidos, y yo participaba, naturalmente, de sus aficiones. Los jueves en la tarde, yo tenía permiso del director de la escuela para faltar a las clases, y me iba yo solo al campo, con 1 o 2 perros, yo solo, para cazar conejos, zorras. Los sábados en la tarde y los domingos íbamos ya todos a caballo, con la jauría para cazar venados, jabalíes y otros animales. De tal manera que al llegar a la Ciudad de México yo extrañé todo, porque era totalmente distinto al ambiente en el que yo había vivido. Un valle como el de México, hermoso en tiempo de lluvias, pero seco durante el resto del año, sin vegetación, en tanto que la Sierra de Puebla es un verdadero paraíso. La población de la capital me parecía también rara y extraña, porque yo estaba acostumbrado solo a la población indígena. No tenía idea de muchas cosas de que la Ciudad de México disfrutaba, ni de los coches de caballos, ni de los automóviles que entonces comenzaban a aparecer en el escenario de México, ni otras muchas cosas. Empecé pues a descubrir el mundo, y el primer descubrimiento fue que había estallado la revolución. Recuerdo muy bien que un compañero nuestro, que no era interno sino medio interno, llegó con una extra del periódico El Imparcial, que tenía en la primera plana con letras grandes rojas este título: Estalló la revolución en Puebla. Ese periódico es del día 21 de noviembre de 1910. Entonces yo pregunté, ¿qué cosa es la revolución? No sabía nada del gobierno, de la situación del pueblo, de lo que era México en aquella época, porque metido en la sierra y llevando la vida de niño que acabo de pintar, era natural que yo careciera de preocupaciones y de interés por investigar qué cosa era mi país. De esta manera, y de un modo súbito, se descorrió para mí el misterio de lo que era México. Yo soy un hombre que empieza a pensar en su patria justamente el día en que estalla la revolución en Puebla.